Bueno, sí, mis queridos amigos, seguimos con mucho más de su programa Cita con 12-20 minutos. Hoy, bueno, tenemos como invitado al doctor Luis Manuel Aguana, quien es consultor, analista político e investigador en derechos humanos y es miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Constituyentes Originarias. Muy buenas tardes, doctor Luis Manuel, gracias por estar en Cita con. Muchísimas gracias, Richard, y a tu audiencia, por supuesto. Bueno, en primer lugar, doctor, ¿qué es ANCO? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el principal objetivo de la Asociación Nacional de Constituyentes Originarias? Bueno, en principio se llama Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO. La alianza nace por una iniciativa de establecer un proyecto en Venezuela, un nuevo proyecto alternativo de distribución de poder a nivel nacional, el cambio de la estructura fundamental del Estado, después de haber hecho un análisis muy denso. Personalidades del Estado Táchira hicieron un proyecto muy hermoso llamado Proyecto País Venezuela Reconciliada, que ha sido actualizado en este momento por un nuevo proyecto actualizado de ese llamado El Gran Cambio. Y ese Gran Cambio lo empezamos nosotros desde hace muchísimo tiempo a impulsar en Venezuela, a tratar de vendérselo a los partidos políticos, a todas las ONG, a todas las personalidades. Hicimos recorridos, incluso en el estado Anzoátegui, por supuesto, el estado Monaga, el estado Sucre. Prácticamente recorrimos Venezuela varias veces con el proyecto, con la intención de dar a conocer que en Venezuela había una alternativa diferente que estar eligiendo gente todo el tiempo para hacer exactamente lo mismo que han hecho los partidos y han hecho las mismas personalidades políticas durante toda la vida de Venezuela, cosa que nos trajo la lamentable cosa que nos está pasando en este momento. La intención fundamental de ANCO fue fundarse en el año 2016, fue asumir nosotros mismos ese reto, porque ese cambio, ese proyecto de cambio que habíamos impulsado no había sido acogido, ni creemos tampoco que sea acogido en este momento por las personalidades y la dirigencia política principal del país. Entonces decidimos nosotros impulsarlo y existen ahora en todo el país, pues, no lo quiero llamar sucursales porque no es así, sino adhirientes a nuestro proyecto a nivel nacional en todos los estados. Existe el ANCO Anzoátegui, existe el ANCO Sucre, el ANCO Monaga, donde en la zona oriente del país, el ANCO Bolívar, el ANCO Delta, Macuro, en donde estamos tratando de enseñar a la gente de qué se trata el cambio que estamos tratando de impulsar. Ahora, entendiendo que el pueblo es el soberano natural para convocar una constituyente originaria, ¿cuál sería el procedimiento para esta convocatoria? Ok, eso es bien interesante porque el procedimiento está establecido en la Constitución, lamentablemente, el artículo 348 particularmente, pero en este momento, prácticamente con una suspensión del Estado de Derecho como ocurre en Venezuela, el tratamiento que debemos darle al tema constituyente debe ser diferente. ¿Qué es una constituyente? Lamentablemente en 1999 existió el primer cambio fundamental que se le hizo a la Constitución de 1961 a través de un llamado constituyente que salió, que no estaba previsto en la Constitución de 61, que salió a través de una decisión del tribunal, en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia, donde se dio paso a la llamada del pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente como una decisión prácticamente que venía pues de una promesa electoral hecha por el candidato Chávez en aquel entonces y que se hizo y que se cristalizó en 1999. Lamentablemente las bases que se utilizaron, ¿qué significan las bases? Las normas sobre la cual se montó esa constituyente dejaron por fuera prácticamente
a aquellos que no estábamos en aquel entonces de acuerdo con la manera en que se había realizado ese proceso, dando como resultado que solamente, aún teniendo la oposición de aquel entonces más del 40 y tantos % de respaldo, solamente fue representada por 4 o 5 constituyentes. Eso que significó que hubo un desbalance muy importante en la convocatoria constituyente y el 90 y tantos % fue cubierto por aquellos que seguían al oficialismo. Lamentablemente lo que resultó de allí es la constitución que tenemos ahorita y que no genera una estabilidad suficiente como para que el país se sostenga. Eso trajo como consecuencia prácticamente todo el desbalance y todas las protestas que vinieron y que dieron como consecuencia el 11 de abril del año 2002 y que siguen todavía en toda Venezuela como consecuencia pues de la imposición de un modelo que definitivamente no es el que los venezolanos estamos acostumbrados. En consecuencia, estamos llamando de nuevo a una convocatoria del pueblo a los fines de discutir no la salida particularmente de un presidente de la República, sino discutir un nuevo modelo de país. Que si de esa constituyente sale que o los constituyentes reunidos, de allí sale que tengamos que renovar todos los poderes públicos, que es necesario hacerlo, en particular el Poder Ejecutivo, obviamente eso será una consecuencia. Pero la llamada que está haciendo ANCO particularmente es la de la renovación de todos los poderes públicos que están corroídos durante más de 20 años de mala administración. Ahora, entendemos, doctor Aguad, que un poder ordinario, constituyente, sería la máxima expresión en un momento determinado. Y que los poderes, una vez instalado ese poder constituyente ordinario, los poderes públicos constituidos quedan supeditados a el mandato de esta Asamblea Nacional Ordinaria. Ahora, hay garantías, existen garantías que los poderes constituidos antes de hacer esta convocatoria así lo permitan libre y democráticamente. Es interesantísima la pregunta que hace, porque nosotros estamos colocando el poder constituyente como la solución de todos. Cuando digo todos, no estamos planteando un proceso constituyente de carácter originario sin la participación de todos, incluso los que no son opositores al régimen o los que no son los opositores al gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos todos, aquellos que siguen al actual gobierno, aquellos que no siguen al actual gobierno, los partidos políticos que no siguen al actual gobierno y los que siguen al actual gobierno deben estar de acuerdo para que esta constituyente se pueda realizar. Nosotros el año pasado, cuando empezó el tema de las reuniones de México, la intención con la reunión que tuvimos con muchos de esos partidos, incluso hasta con el presidente encargado, fue que ese fuera el planteamiento fundamental que se hiciera en el diálogo de México, en la reunión de México, con la participación de la comunidad internacional. En otras palabras, que la comunidad internacional estuviera de acuerdo con incluir al gobierno, incluir a la oposición, incluir a la sociedad civil, incluir prácticamente a todos los que somos protagonistas de este problemón que existe en Venezuela, y nos sentáramos a convocar al constituyente. No estamos planteando aquí que estamos haciendo una constituyente de la oposición, porque eso no existe, eso es un oxímoron. Lo que estamos planteando es que todo el mundo participe en esa constituyente y que de allí salga efectivamente la representación genuina del soberano, del pueblo venezolano. Pero nosotros desconfiamos profundamente del poder electoral, que está corrompido del régimen, y todos los poderes. Acabamos ahorita de ser testigos de una renovación del Poder Judicial con unos magistrados que van a estar 12 años hasta el 2034 con prácticamente los mismos magistrados, todos forrados de rojo, a los fines de
que se hagan, que esas sean las personas que hagan justicia en el medio del tema electoral que están impulsando los partidos opositores con el gobierno. ¿Eso qué significa? De que no vamos a tener de entrada desde ahora mismo unas elecciones libres, justas y verificables. Por eso es que solicitamos a los partidos que estudiaran eso, que solicitamos a la comunidad internacional que estudiara la posibilidad de hacer presencia en el país a través de un tribunal electoral completamente, que fuera negociado en México y que fuese completamente transparente e imparcial con la participación de todos los involucrados. Esa sería la manera en que podríamos nosotros convocar al constituyente donde todos participen y además si el gobierno sale con el porcentaje que salga, la oposición que salga con el porcentaje que salga, decida qué hacer con el gobierno de Nicolás Maduro y decida qué hacer también en relación a un gobierno de transición hasta que se haya una renovación de los poderes públicos y podamos convocar unas elecciones libres, justas y verificables dentro del país a la cual el venezolano común le pueda tener confianza. Yo insisto y me disculpa, doctor Aguana, porque nuestra Constitución, creo que en el 348 prevé que el 15% de los electores debidamente inscritos pueden convocar a una constituyente originaria, pero que además el presidente de la República, el Consejo de Ministros y las 2/3 partes de la Asamblea Nacional también tienen esa potestad. ¿Qué nos indica? ¿Cuál es la garantía en la cual usted tiene mucha fe y los felicito por eso? No pueda organizar una constituyente nacida o del pueblo. Lo que sucede es que usted y hay muchas personas que están confundidas en relación con esto, confiando en que efectivamente nosotros al levantar un 15%, porque también se podía levantar un 10% para hacer un revocatorio, y no se pudo, como usted vio, y tampoco en el 2017 se pudo. Si nosotros levantamos unas firmas, obviamente tendremos que pasar por un poder electoral completamente corrompido. Es decir, nosotros en este momento, los venezolanos, podemos empezar un proceso de recolección de firmas. ¿Y a dónde se lo vamos a entregar? Se lo vamos a entregar a la gente del Consejo Nacional Electoral, que han hecho todo lo que han hecho para evitar que el pueblo efectivamente pueda manifestarse. Lo que estamos planteando es subir el nivel del planteamiento constituyente a nivel nacional e internacional. Si los partidos políticos en este momento todos, en lugar de estar peleando por hacer elecciones, estuvieran peleando por una constituyente y nosotros estuviéramos peleando por una constituyente, impulsándolo a nivel nacional, obviamente la comunidad internacional no nos estaría dando nosotros un respaldo para unas elecciones, estarían dándonos un respaldo para llamar al constituyente. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque lamentablemente en Venezuela todavía existe aquello de conseguir el cargo, de entrar en un carnaval electoral con el gobierno, en algunos casos pagados por ellos mismos, a los fines de continuar con el festín después del 2024. La única manera de parar eso, de parar el sufrimiento actual del pueblo venezolano, es convocar al constituyente, que no tarda más de 6 meses en ser convocado, porque eso fue lo que duró de manera estándar la primera vez que se hizo en 1999 y mucho menos tiempo cuando lo hizo Nicolás Maduro en el año 2017. Entonces el tema no está en levantar una firma, el tema no está en que lo convoque el presidente de la República, que es otro poder corrompido, a los fines de que se convoque al constituyente donde se incluya prácticamente a todas las partes y demos fin a un estado de cosas que el constituyente decida, como lo decimos nosotros en nuestro comunicado. Dejemos que el pueblo decida esto, pero la única manera de que dejemos que el pueblo decida esto es que efectivamente podamos lograr obligar a quienes en este momento no permiten hacer eso, utilizando obviamente la fuerza que solamente puede dar la comunidad internacional. Ahora usted dice que no llevarían, primero, no se reirían
irían por el órgano o el poder rector de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién sería el árbitro? Si me disculpa Es buena la pregunta. El árbitro que estamos nosotros proponiendo es un tribunal electoral ad hoc en donde participe todos los involucrados en una gran negociación, en donde esté incorporada los partidos políticos, esté incorporada la sociedad civil, esté incorporada la comunidad internacional y esté incorporado el mismo régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué incorporar al régimen de Nicolás Maduro? Porque ellos son los que detentan la fuerza de facto. Nosotros tenemos que negociar con ellos a los fines de la convocatoria del poder originario. Ahora bien, ¿por qué están negociando en México? Están negociando unas elecciones. Eso lo rechazamos de plano porque eso no va a resolver el problema de Venezuela. Porque un poder electoral corrompido, Supremo de Justicia corrompido, no va a garantizar jamás un proceso electoral en el 2024. Eso significa que si desde ya están empezando a negociar elecciones para el 2024, desde ya perdimos. Desde ya perdimos. Es más, perdimos desde el momento de que se nombró un Tribunal Supremo por 12 años. Entonces, nos parece que es una locura hacer eso que hemos estado haciendo durante tanto tiempo sin convocar al soberano. Y que en lugar de negociar elecciones en la comunidad internacional, en cualquier lugar del mundo, sea en México, sea en Costa Rica, sea en donde sea, negociemos la convocatoria del poder originario con un tribunal electoral que todos confiemos, en el que todos confiemos. Entonces, la única manera de lograr eso es con la intervención de la comunidad internacional. Acuérdense que el año pasado la comunidad internacional nos dijo que la única manera de lograr que Venezuela tuviera estabilidad política, eso lo dijo Estados Unidos, lo dijo Canadá y lo dijo la Unión Europea, que la única manera era que fuéramos un proceso electoral, elecciones libres, justas y verificables. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es en una elección de cargos. Estoy de acuerdo con que se convoque al Poder Constituyente Originario a los fines de convocar una Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Ahora, ¿cree que valdría mejor la pena en este momento realizar, anteponiendo a esta convocatoria de constituyente originaria, una jornada de unificación en todos los habitantes, los ciudadanos de Venezuela? Porque vea, ustedes representan la Asamblea Nacional Constituyente Ordinaria, pero también existe el hormiguero constituyentista, existe la Alianza por una Constituyente Renovada, y estamos como repitiendo la historia de los partidos políticos de oposición, que ya no hay una oposición, sino que se multiplicó en el tiempo. Bueno, y dando cumplimiento a aquel viejo adagio, divide y vencerá. ¿Cuándo divididos usted cree que podrán ganarle al partido de gobierno? Bueno, es que eso es muy relativo de lo que tú llamas una división. Estamos divididos en la solución. ¿Cuál es la solución que nos plantean ahorita en este momento los partidos políticos? ¿Una elección de presidente para el año 2024? ¿O una elección de parlamentarios utilizando unos poderes que ya definitivamente no existen? Venezuela es el único país que tiene 2 parlamentos, 2 presidentes de la República, 2 tribunales supremos de justicia. Es decir, ahorita tenemos una institucionalidad completamente destruida. Entonces la solución no es trabajar con la institucionalidad destruida para lograr una renovación de poderes que efectivamente van a dar un resultado completamente basura. Usted le mete basura a un sistema y sale basura por el otro lado. Entonces lo que planteamos nosotros, y ahí hay una división, no en la oposición, una división en el planteamiento de solución del país. El planteamiento que estamos realizando es que la gente entienda, y ese es el mensaje principal, no podemos ir a una nueva elección en Venezuela sin antes hacer una renovación de los poderes públicos. Y la única manera de hacer una renovación de los poderes públicos es a través de un proceso constituyente de carácter originario. No hay otra manera. Ahora bien, si usted continúa por la vía electoralista, bueno, olvídese, empiece a trabajar, múdese de país o simplemente váyase para el partido de gobierno y inscríbase ahí. Porque efectivamente esto no va a terminar. El planteamiento que estamos nosotros haciendo, que es constitucional, que es pacífico, que es electoral, es ese.
pero tienes que garantizar que lo electoral sea efectivamente transparente y justo, de manera tal de que todos los participantes estemos claros de que cualquier cosa que salga de allí será la solución del país. Otra cosa importantísima, y con esto quiero terminar el comentario, es que aquí se está jugando en Venezuela en el 2024, si la cosa sigue como va en el término de las elecciones, a un cambio de ilícito a lícito del gobierno, de ilegítimo a legítimo. Es decir, estaríamos legitimando en el año 2024 este gobierno declarado ilegítimo por la comunidad internacional. En otras palabras, después de que el candidato de gobierno gane las elecciones en el año 2024, no habrá manera de que no le entreguen las cuentas, no habrá manera en que no le entreguen el oro que está en Inglaterra, no habrá manera en que no le deban quitar las sanciones, porque el gobierno se convertiría en legítimo en ese momento. Entonces, por eso es que estamos haciendo desde ANCO la advertencia que la única manera de parar eso es a través de la convocatoria de un proceso constituyente donde todos estemos participando. Sí, efectivamente, ya llegando al final, pero usted tocó o citó una palabra clave: legalidad. Vea, hay una doble moral, no sé si usada por Estados Unidos o su gobierno, cuando reconoce al presidente Guaidó como presidente de la República de Venezuela, pero envía una alta comisión a hablar con el gobierno de Nicolás Maduro, y luego los venezolanos dicen que el presidente Maduro es ilegítimo, pero le convocan a un revocatorio. Son cosas así contraproducentes. Y sí, le agradezco que me redondee allí concretamente. Completamente de acuerdo. Aquí estamos hablando de la política real. El realpolitik implica eso que hicieron una comisión de los Estados Unidos, hablar con el que detenta el poder. No el que detenta el poder de una manera legítima, no, el que de facto detenta el poder para realizar las negociaciones concernientes al levantamiento de las sanciones en relación con la industria petrolera, en relación con aquellos que están señalados por tráfico de drogas o qué sé yo qué. Lo importante aquí es de que provocamos más petróleo. Eso tenemos que pararlo. ¿Por qué? Porque en la medida de que empiece a chorrear dinero para el gobierno, en la medida de que esto se haga legítimo, entre comillas, entonces lo tendremos por muchísimo más tiempo. La situación de Venezuela en este momento está, y por eso el mensaje final es: tenemos que parar eso. Y parar eso significa la convocatoria de un proceso constituyente de carácter originario con todas las fuerzas que son capaces de hacerlo, incluidas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Manuel Aguana. De verdad que ha sido un honor conversar con usted. Y bueno, le pedimos al grande arquitecto Rubienzo que le dé mucha salud a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quien quería estar en esta conversación, pero usted mejor imposible lo ha hecho. Así es que solo le pido que cuando aterricen por estas tierras orientales nos puedan visitar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.